Dios les bendiga, hermanos. Les habla el hermano Miguel Martínez y hoy vamos a continuar con el tema central que es la mayordomía cristiana. El principio de la mayordomía nos enseña y nos lleva a reconocer que todo es de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que Él ha entregado en nuestras manos. Él nos ha dado la vida, el trabajo, las fuerzas, la familia, emociones, sentimientos, talentos, dones, etc. Aprender a saber administrar todo aquello que no es nuestro, sino de Dios, puede ser la clave para tener una vida abundante y de bendición. Uno de los temas que se encuentran en la mayordomía cristiana es nuestra voluntad. Hoy empezaremos a ver lo que Dios nos dice acerca de educar nuestra voluntad y ser buenos administradores de ella. Para ello, veremos primero qué es la voluntad. Podemos decir que la voluntad es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decir lo que queremos ser y hacer con la voluntad. Vamos diciendo lo que queremos ser, nos esforzamos por hacerlo. Cuando desobedecemos en nuestra voluntad, esta es una barrera que Dios mismo respeta y no traspasa, y el enemigo tampoco puede traspasarla. Así que lo que hacemos o dejamos de hacer es por medio de esa voluntad que Dios nos ha dado. Y podemos decidir rendirle al Señor o hacer nuestra voluntad teniendo malas consecuencias. Hoy vamos a ver un área de nuestra voluntad y el esfuerzo para ser buenos mayordomos. De esa voluntad que Dios nos ha dado debemos ser esforzados. Veremos varios puntos que la palabra de Dios nos dice acerca de la buena mayordomía de nuestra voluntad. Dios da tanto el querer como el hacer. En Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, podemos ver que dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Hay momentos en los que no queremos hacer nada, estamos desganados y sin ganas de esforzarnos. Pasan los días uno y otro y no sentimos deseo de emprender nada nuevo. Debemos en ese momento rendir nuestra voluntad al Señor para que Él sea el que nos dé el querer y el hacer, para que por su buena voluntad y no por la nuestra podamos esforzarnos, seguir adelante y luchar aún en contra de lo que nosotros mismos quisiéramos hacer. Tengamos ánimo pronto. El ánimo pronto es no solo el querer hacer las cosas, sino hacerlas ya. En primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otra vez vemos que las cosas debemos hacerlas con nuestra voluntad. Dice, no por fuerza. Cuando hacemos las cosas por la fuerza, nos amargaremos y nos deprimiremos cuando debamos ir a salir a trabajar. El cristiano debe tener ánimo pronto. Eso es estar dispuesto a moverse, esforzarse, tratar de estar ocupados con la mente en el Señor. El estar ocioso no es bueno para nosotros y el enemigo aprovecha una mente desocupada. No seamos flojos. Proverbios 24:10 dice lo siguiente: si fuéramos flojos en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Recientemente, en un informativo de la televisión, han hablado de un informe que una universidad de Estados Unidos ha descubierto que el no levantarse a primer timbre del despertador es perjudicial para nuestra salud, y esos minutos que pasan y luego volvemos a despertar nos causan efectos secundarios. Debemos de aprender a dar un salto de la cama y empezar el día. Recordemos que nuestra fuerza será reducida si somos flojos en el día de trabajo. Comencemos y terminemos. No pararemos, evitemos de ser flojos. Hagamos la segunda milla. En Mateo 5:41 dice lo siguiente: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El educar la voluntad y rendirla al Señor nos lleva a ser serviciales y eficientes. En el libro de Mateo dice que si alguien te obliga a llevar carga por una milla, no vayas sino 2. Eso quiere decir que en todo lo que hagas, sea por obligación o no, que no hagamos solo lo que se nos dice,
sino que hagamos más de lo que se nos pide. El educar a nuestra voluntad nos lleva a no hacer el mínimo, sino a dar lo mejor de nosotros. Recordemos entonces para ir aprendiendo a ser buenos mayordomos en nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad a Dios, que Él nos da al querer como el hacer. Tengamos ánimo pronto, hagamos las cosas lo más pronto posible. No seamos flojos en el día de trabajo o nuestra fuerza será reducida. Hagamos la segunda milla. No demos lo justo, sino demos lo mejor de nosotros. Finalmente, recordar las palabras de Eclesiastés 9:10 que nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pablo dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 15:16 y 21 al 23. Descubrir la voluntad de Dios es solamente parte del camino. Escoger la voluntad de Dios contra tu propia voluntad conlleva otro problema. Algunas personas están configuradas psicológicamente para tener una voluntad fuerte, mientras otros son más propensos para echarse atrás cuando se trata de conseguir lo que quieren, sea de un grupo o de otro. Una cosa es muy cierta: todos podemos utilizar la fuerza de voluntad para el bien o para el mal. La característica más atractiva de una persona de voluntad fuerte es su habilidad de sobrellevar la adversidad por principio. Podemos dar un ejemplo. Un joven tenía un padre quien era un bebedor empedernido, pero este joven una vez vio algo extraño al regresar a su casa. Vio a su padre leer cuando nunca lo hacía. Y otra cosa extraña era que su casa llena de botellas de alcohol de todo tipo ya no estaban. El muchacho se preguntó: ¿qué sucedió con mi padre? La versión corta de esta historia es que este hombre había encontrado a Cristo. Su padre, por la gracia de Dios, ya nunca bebió un solo trago desde ese momento. ¿Cómo es que pudo dejar de tomar? Como todos sabemos, el alcohol es una droga, una sustancia adictiva que requiere fuerza de voluntad para abandonar. En el camino a Cristo, la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. Entregando todo a la voluntad de Dios requiere lucha, pero para que la vida sea renovada en santidad debe someterse ante Dios. ¿Cómo se sometió Jesús sin dudas ni vacilación a la voluntad del Padre Celestial? Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26:39. En el viaje hacia el descubrimiento de la voluntad de Dios para tu vida, tu propia voluntad se interpondrá en el camino más a menudo que cualquier otra persona. Satanás puede ser la imagen misma del egoísmo y el arquitecto en jefe del mal, pero Dios creó a sus criaturas con la habilidad de elegir, lo que transforma al seguir la dirección de Dios en un asunto de nuestras decisiones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios? No sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Debemos de considerar las siguientes oraciones. Oraciones pidiendo por protección. Oraciones pidiendo perdón. Oraciones para bendecir la comida. Oraciones pidiendo que las personas que amamos experimenten la salvación. Oraciones por nosotros mismos para cambiar un comportamiento o una actitud específica. Por eso debemos orar siempre diciendo: hágase tu voluntad. Pues este no es un pedido tímido o una retirada, es un grito de guerra como ningún otro en el universo.
La voluntad de Dios en la tierra choca con todo lo que es injusto y malvado. Hacer esa oración es hacer la protesta consumada contra una vida egoísta y levantarse con coraje para que el reino de Dios gobierne en forma indiscutible sobre nuestros corazones. Tal vez las cosas que frenan nuestra prontitud para hacer la voluntad de Dios pueden surgir a partir de nuestras sospechas de que al hacer lo que Dios nos dice vamos a cortar nuestra libertad, pues entregar nuestros planes y nuestros deseos es antinatural. Pensamos que la libertad es la ausencia de restricciones externas y la expansión de los derechos personales. Pero, ¿cuál es el concepto que nos enseña Jesús acerca de la libertad? Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Tal vez otro de los obstáculos que nos impide obedecer y seguir los caminos de Dios es porque la cultura occidental tiende a valorar la cualidad de la autosuficiencia y el control. Existen frases populares tales como "es mi vida, a mi manera", "solamente quiero vivir haciendo lo que quiero". Y estas frases demuestran el concepto popular de pensar que somos dueños de nuestras vidas y de que solo nosotros volvemos realidad nuestros sueños. Pero, ¿cuál es la enseñanza de la palabra de Dios que es contraria a todos estos pensamientos populares de autosuficiencia? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Otra razón por la que luchamos con someternos a la voluntad de Dios cuando difiere de la nuestra es que en lo profundo de nuestro interior dudamos de que Dios sea lo que es mejor para nosotros. Muchas veces sentimos que sabemos lo que es bueno para nosotros y definimos la buena vida como la ausencia de dolor y la presencia de la prosperidad. Pero en el caso de Cristo, Dios dijo que la buena vida era la vida en el Calvario. Para Job era ser el blanco de los dardos de Satanás. Para algunos cristianos fue una arena llena de leones. La verdad pura y honesta es que debemos, en algún punto, confiar en que los caminos de Dios no solamente son diferentes de los nuestros, sino que sus caminos son más altos y mejores, hasta la mejor manera imaginable. Ojalá que todos los que no han elegido seguir a Cristo puedan darse cuenta de que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que lo que están buscando por sí mismos. El hombre hace el mayor perjuicio e injusticia a su propio ser cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Como cristianos, ¿cuál es la petición que debemos hacer todos los días de nuestra vida? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143, 10. En la ausencia de un trayecto específico para tu vida, aquellos que conversan con Dios acerca de su voluntad deben de tomar algo de iniciativa. Como lo hizo Abraham, el padre de la fe, él no tiene ninguna dirección específica, ningún mapa de ruta, pero Abraham tomó la decisión de levantarse y comenzó a caminar con Dios impulsado por la fe. ¿Qué promesa tenemos los creyentes aunque no veamos claramente nuestro futuro inmediato? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 37, 23 y 24. Otro ejemplo para analizar es el siguiente. Un profesor colocó sobre su escritorio del aula de clases 10 bolsas de regalo llenas de tesoros. Todas las bolsas eran brillantes y atractivas, pero 9 de las bolsas contenían artículos relativamente inútiles, tales como piedras, trozos de madera y arena. El maestro había llenado la 10ª bolsa con galletas, dulces, caramelos y cupones para helados. Entonces le explicó a la clase que la última persona que hubiera entrado al aula podía, ya sea elegir una de las bolsas y ser el único dueño de su contenido,
o podía elegir a alguien en quien confiaba para elegir por él. Janet, una niña de la clase, llegó tarde, así que ella se convirtió en la voluntaria. Meditó seriamente acerca de su dilema por algunos momentos y entonces le pidió al profesor, el cual había colocado los artículos en las bolsas, para que él escogiera en su lugar. Por supuesto, el maestro eligió la bolsa con las cosas buenas para ella. El maestro comentó con la clase las implicaciones de este ejercicio en nuestra relación con Dios. Evidentemente, los criterios ideales para elegir a alguien para que haga la elección serían: elegir a alguien que conozca qué bolsa contiene las golosinas y elegir a alguien con quien confías para que escoja bien por ti. En resumidas cuentas, ¿sabe Dios lo que es mejor para nosotros y podemos confiar en que Él nos guiará por el mejor camino? Confiemos más en el Señor y avancemos por fe. Elegir la voluntad de Dios en vez de la nuestra no es un evento o experiencia aislada. Es un proceso de entrega. Es más, no estamos seguros si la entrega de nuestra voluntad se sentirá totalmente completa alguna vez. Quizá porque la vida es tan compleja. Tomamos decisiones acerca de tantas cosas sin siquiera pensar acerca de la voluntad de Dios. El proceso de entrega comienza normalmente con una conversación con Dios acerca de la naturaleza de su voluntad y de cómo podríamos diferir de la nuestra. El siguiente paso implica cooperar con Dios, comenzando con nuestra iniciativa y de acción. El proceso culmina con nuestra voluntad y la de Dios volviéndose una sola. Si eres de los cristianos que lucha continuamente con el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, muchos cristianos aún teniendo años en el Evangelio todavía luchan con hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos conocer el plan de Dios para nuestras vidas? Para poder contestar esta pregunta, vamos a analizar una serie de puntos los cuales nos permitirán conocer el plan de Dios. Punto número 1. Caminar con Dios. Usted necesita desarrollar una relación con Él. Ser cristiano se basa en la relación y no en la religión. Así que debes cultivar tu relación con Dios, buscarle para conocerlo y saber acerca de Él. Cuando busques estas disciplinas en tu vida, Dios comenzará los primeros pasos para revelarte su plan. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Punto número 2. Entregue su voluntad a la de Dios. Muchas veces cuando decimos que estamos buscando la voluntad de Dios, lo que realmente queremos decirle a Dios es: bien Dios, esto es lo que estoy planeando hacer. Ahora necesito que selles esto. ¿De acuerdo? Debo decirles que esto no es realmente efectivo para encontrar su verdadera voluntad. Antes de que Dios comience a revelarte su voluntad, debes comprometerte a hacer cualquier cosa que Él desee que hagas. Dios probablemente tardará en mostrarte su plan, si sabe que posiblemente no harás ese plan de todos modos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús estaba dispuesto a morir por nosotros, así que ¿no deberíamos estar dispuestos a vivir por Él? Cuando nos rendimos a Él, es entonces cuando realmente comienza a dirigir nuestros pasos. Punto número 3. Obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Muchas personas parecen querer saber cuál es el plan de Dios para sus vidas, pero pasan por alto el hecho de que el 98% de su voluntad ya está delineada cuidadosamente a través de su palabra. Dios es muy claro acerca de muchos aspectos de su voluntad. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
si no obedecemos las cosas que Dios nos ha mostrado claramente que son su voluntad? ¿Por qué pensaremos que Él revelaría más información sobre su plan para nuestras vidas? La obediencia es un paso sumamente importante. Punto número 4. Buscar la entrada de Dios. Un componente clave para encontrar la voluntad de Dios en tu vida es buscar el aporte de consejeros, líderes de la congregación o personas maduras. También dirigirte a las autoridades como los pastores es una manera. Piénsalo de esta forma. Deberías entender que eres básicamente un compuesto de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Así que entonces es vital que elijas bien a esas 5 personas. Si eliges rodearte de líderes, ellos serán instrumentales para ayudarte a discernir el plan de Dios para tu vida. Pero si te rodeas de gente que está lejos de Dios, tu esperanza de encontrar lo mejor para tu vida se verá grandemente disminuida. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La iglesia está diseñada para ayudarte grandemente con esto. Yo te animaría a estar en la iglesia cada vez que se abren las puertas. Cuando más te involucres con una comunidad de creyentes, mayores serán tus posibilidades de encontrar hombres y mujeres líderes que puedan ayudarte a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Punto número 5. Ponga atención a cómo Dios le ha conectado. Dios te ha creado para cumplir un papel específico en este mundo. No hay nadie más que pueda lograr completamente lo que Dios te ha creado como propósito para hacer. El apóstol Pedro nos da esta amonestación. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el don de realizar una misión especial para lo cual solo nosotros fuimos creados. Así que cuando busques descubrir la voluntad de Dios para tu vida, presta atención a cómo te ha dado su plan para ti, siempre estará directamente relacionado con los dones que Él te ha concedido. Punto número 6. Escuchar el Espíritu de Dios. Debemos cambiar completamente la manera en que nos acercamos a Dios a través de la oración. Tenemos que añadir un componente significativo en nuestra vida de oración y escuchar. Para poder escuchar el Espíritu de Dios, debemos de aprender a guardar silencio después de orar a Él. Incluso cuando te acercas a Dios con una actitud de rendición y solo para escucharlo, es allí donde puedes experimentar, oír su voz, escuchar lo que Dios tiene para decirnos toma tiempo, pero si lo practicamos puedes lograrlo. Dios comenzará a inundar tu corazón con ideas e información con respecto a su voluntad para tu vida. Anhela esas experiencias. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 8:27. Punto número 7. Escucha tu corazón. Además de escuchar al Espíritu Santo, también te recomiendo escuchar tu corazón. Para entender este punto, consideremos el siguiente pasaje. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, 4 y 5. Este pasaje nos muestra que cuando estamos caminando con el Señor, Él te dejará hacer muchas cosas realmente que te encantan hacer. Cuando estás cerca de Él, Él realmente comienza a moldear tus deseos para que desees las cosas en las que te ha llamado a hacer. Entonces, su plan realmente se convierte en una aventura súper emocionante para ti. Siempre te divertirás haciendo la voluntad de Dios. Y eso es porque Él da forma a tu deseo de querer hacer las cosas para las cuales Él te ha creado. Punto número 8. Echa un vistazo a sus circunstancias. Dios a menudo demuestra claramente su plan para nuestras vidas al alinear las circunstancias de manera obvia. Y también nos muestra que su voluntad no es que hagamos las cosas de la misma manera, sino que cambiamos el mal rumbo de nuestra vida. No es su voluntad que usted tome el trabajo que no se le ofrece. Dios es muy bueno abriendo y cerrando puertas. Incluso
lo hizo por el apóstol Pablo y su obra en los Hechos. Revisemos este pasaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Hechos 16, versículos 6 al 10. Así que incluso Pablo tuvo que enfrentar puertas cerradas en su ministerio. Dios a menudo usa puertas cerradas para mostrarnos claramente lo que Él no quiere que hagamos. Y también usa puertas abiertas a veces para mostrarnos lo que Él sí quiere que hagamos. Por supuesto, esto no significa que cada puerta abierta es definitivamente el plan de Dios, pero ayuda a darle una dirección básica. Como conclusión, hermanos, les dejo lo siguiente. Empecemos a reflexionar sobre el plan de Dios para nuestra vida y tratemos de practicar estos puntos que acabamos de ver para conocer la voluntad de Dios, usando los principios de la palabra para ayudarnos a afirmarnos en su plan. Cuando busquemos su voluntad fervientemente, la encontraremos. Gracias, hermanos, por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de bendición, deseándoles que sigamos practicando la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima oportunidad.